Buenas tardes. En el marco de las disposiciones que en relación al COVID-19 se llevaron adelante tanto por el Gobierno Nacional como luego por la Universidad Nacional de La Plata, si bien la Facultad de Arquitectura ha vuelto a la presencialidad en el dictado de clases, aún nos ampara el marco resolutivo de la resolución 106 del 20, que en los decretos mencionados, contexto mencionado anteriormente, aún está en vigencia, que es aquella resolución que permite que nuestros estudiantes realicen las defensas de proyecto final por herramientas de educación a distancia, en este caso por videoconferencia. En este sentido, considerando el reglamento del proyecto final de carrera de nuestra facultad y el anexo de relación de cuestiones específicas, donde se establecen los mecanismos de evaluación, los contenidos y los criterios de evaluación de las defensas, voy a presentar las defensas de dos estudiantes del taller vertical número 10 de arquitectura, que realizarán en el orden que las mencionaré, será que realizarán sus presentaciones. En primer lugar, Sofía Balduzzi, que desarrollará el tema Sutura Urbana, Mímesis de la ciudad en altura. Luego desarrollará su defensa la estudiante Felicitas Pérez Pesado, quien desarrollará el tema Simbiosis Urbana, nueva hipótesis de densificación del espacio aéreo. Voy a presentar a continuación a los miembros de la comisión evaluadora que actuarán en esta defensa, que estará integrada por los profesores del taller vertical número 10, el arquitecto Guillermo Posic y el arquitecto Pablo Reynoso. Como profesora invitada por el área de arquitectura, la arquitecta Nora Ponce; como profesor invitado por el área de historia, el arquitecto Fernando Aliata; y como profesora invitada por el área de Ciencias Básicas, Tecnología, Producción y Gestión, asignatura Estructuras, la ingeniera Patricia Langer. En mi carácter de secretaria académica de la facultad, doy fe de la identidad de los miembros de esta comisión, como también de las dos estudiantes que realizarán su defensa. Así que, Sofía, si ya estás lista, podés empezar y buena suerte para las dos. Bueno, Chao, Laura. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Sofía Balduzzi y voy a presentar mi proyecto final de carrera titulado Sutura Urbana, Mímesis con la ciudad en altura. Este trabajo surge como investigación de diferentes problemáticas en la ciudad de La Plata, donde se reconocen a los terrenos exferroviarios como infraestructuras obsoletas de gran potencial para la ciudad. El análisis de la misma llevó a repensar nuevas formas de habitar y en cómo éstas podían influir en la ciudad y en distintas estrategias de intervenir en el espacio. Es por eso que el trabajo comienza planteando una ciudad policéntrica que suture a los sectores debilitados de la ciudad y concluye con el desarrollo de la imitación, mímesis de la misma pero en altura. A partir del estudio de la ciudad se comienza a identificar diferentes problemas urbanos como alta densidad poblacional y hacinamiento, centralidad urbana, transporte, movilidad, asentamientos, villas y barrios informales y barreras urbanas. En la ciudad de La Plata podemos notar que la traza del plano fundacional prevé un área urbanizable claramente delimitada por el bulevar periférico, una especie de muralla horizontal. El desarrollo de La Plata se cumplió, sobre todo en el interior de su traza, hasta comienzos de la década del 30. A partir de esa época, la especulación inmobiliaria y la aparición del automotor favorecieron el desarrollo descontrolado de la ciudad. Sumado a esto, agravando aún más la situación, el sistema ferroviario que bordeaba el límite del cuadrado de la ciudad provocaba que la periferia en desarrollo quede aislada sin poder integrarse al casco. Posteriormente, debido a diferentes factores, los ramales se fueron clausurando hasta llegar a la desutilización del mismo, provocando que los 4 terrenos del ferrocarril junto con las vías queden obsoletos, generando así barreras urbanas. Investigando el sistema actual ferroviario, se encontró que gran parte de las vías están en desuso, provocando espacios vacantes, que dieron lugar a la creación de villas y asentamientos. Estos tipos de ocupación, al no estar planificados, no cuentan con los servicios básicos, provocando así una mala calidad de vida para los pobladores. Por último, en cuanto a la movilidad, en la periferia predomina el uso del transporte privado debido a que las distancias son cada vez más grandes, lo que genera que la mayor cantidad de vehículos se concentre en el casco de la ciudad, que es donde se condensa la mayor cantidad de usos.
Una vez reconocidas las diferentes problemáticas de la ciudad, se comienza a definir las escalas de aproximación del proyecto. El mismo propone la reactivación de las vías férreas y la incorporación de la avenida 32. A su vez, en los terrenos exferroviarios se desarrollarán los nuevos centros urbanos. Dichos centros plantean la reubicación de villas y asentamientos que se encuentran en las cercanías de los mismos. Darán respuesta a los habitantes actualmente afectados y contemplará una hipótesis de crecimiento a 10 años que se estima que sea de 105.700 habitantes según datos del RENAVAP. Las estrategias proyectuales que se aplicaron en los terrenos ferroviarios parten de una nueva disposición de la manzana tipo. Se repiensa esta como una especie de grilla con alternancia de llenos y vacíos, de los cuales surgen 3 patrones que se implementarán en los nuevos centros urbanos de manera sistemática. Los patrones serán utilizados respondiendo a las manzanas del entorno y vinculándose con las circulaciones conectoras del master plan. A su vez, se plantea que las 4 caras de los llenos que se encuentren en cada patrón estén libres como regla del proyecto. El sector a desarrollar se trata de Meridiano Quinto, un terreno exferroviario con preexistencias. El proceso de construcción parte en primer lugar con la incorporación de la circunvalación para potenciar y revitalizar dicha área. A su vez, Meridiano Quinto responderá a la misma estrategia proyectual de ocupación descrita anteriormente. Incorporará el tren eléctrico, el cual conectará a los 4 terrenos del ferrocarril. Propondrá una nueva avenida frente al terreno de doble mano. Se realizará la apertura de calles vehiculares de servicio para una mejor conexión con la ciudad. Se potenciará el uso de movilidad individual con la construcción de senderos. Se dispondrá de estacionamientos vehiculares para los habitantes y visitantes de Meridiano Quinto. El proyecto propondrá una circulación elevada a más 4 metros que funcionará como vínculo entre lo público y lo privado. Esta pasarela a su vez vinculará lo nuevo con lo existente y coserá a los distintos edificios. Por último, se propone un cambio en el código del ordenamiento que potencia la nueva centralidad. El proyecto se entiende como la superposición de capas que interactúan unas con otras en simultáneo. Cada capa cuenta con su lógica de movimientos. Se debe comprender lo ya existente y las nuevas relaciones que se establecerán con lo propuesto. Se tratará de una nueva infraestructura inserta en la ciudad que se mantendrá con vida gracias a la apropiación y movimiento del usuario. El plan urbano reubicará a los habitantes de las villas y asentamientos aledaños. Con datos del RENAVAP encontramos que los barrios populares de las zonas se encuentran cercanas a la avenida 19. Por lo que se decidió empezar a etapabilizar la construcción del centro por dicha zona, siguiendo de manera progresiva hacia los bordes del terreno. El centro Meridiano Quinto estará reubicando alrededor de 18.700 habitantes. Uno de los propósitos del Master Plan, además de suplir con el déficit habitacional, es el de respetar la mayor parte del espacio verde, por lo que se propone que la ocupación del mismo sea un 70% libre y un 30% construido. A su vez, se le asigna un 70% de ese espacio construido a viviendas y un 30% a equipamientos. El programa del Master Plan está compuesto por 32 edificios en total, donde 12 son edificios en altura y 20 son edificios de vivienda únicamente. En los galpones ferroviarios podemos encontrar usos culturales, mercados y centros de emprendimiento. En cuanto al programa público que se desarrollará en los edificios Ciudad en Altura, podemos encontrar usos educativos, deportivos, de salud y de trabajo. En esta lámina podemos encontrar la implantación del Master Plan en Meridiano Quinto, donde se pueden ver las diferentes capas que nombré anteriormente y que componen al centro urbano. A su vez, en los cortes se observan las diferentes alturas del Master Plan y la relación entre lo nuevo y lo construido. A partir de la investigación de las problemáticas que posee la ciudad de La Plata, se piensa en un nuevo tipo de ciudad, una ciudad compacta, policéntrica, de usos múltiples, conectada a partir de un nuevo sistema de movilidad integrada, que en este caso será el tren eléctrico. Estas ciudades tienden a evitar expandirse de manera horizontal, concentrar en un mismo sitio la mayor cantidad de necesidades para la población y fomentar el uso del transporte no motorizado para reducir los desplazamientos.
En paralelo con la idea de ciudad policéntrica surge el interés por investigar acerca de un espacio que puede combinar e imitar estos nuevos paradigmas de ciudad. Nace así el proyecto Ciudad en Altura. Lo que se propone es romper con la densificación actual, donde predomina el tejido residencial, para proponer edificios donde se combine a la vivienda con diferentes equipamientos públicos. Actualmente, frente a la falta de planificación y un elevado aumento de la población, se prioriza la construcción de vivienda, potenciando así los espacios privados. La idea de ciudad en altura es la de integrar dichos espacios con usos que se pueden encontrar en una ciudad, pretendiendo así minimizar los recorridos para dejar de pensar de cambiar de un barrio a otro, sino cambiar de edificio. Para reforzar el concepto de ciudad en altura, podemos ver el proyecto de ciudad vertical de Hilbert-Seimer. El arquitecto planteaba una mayor concentración y aglomeración para dejar de utilizar el llano. Surge la casa colectiva conteniendo vivienda, comercio y trabajo, todo lo necesario para la vida. Se propone eliminar la necesidad de desplazamiento, poniendo en contacto directo la vivienda con el comercio. Otro trabajo que ayudó a reforzar la idea de proyecto fue la de Ciudad en Altura en el espacio de Ricardo Bofill. El arquitecto plantea la elección de una célula tipo comunidad repetible, el diseño de cada agrupación como una estructura abierta, flexible, la alternancia de espacios interiores y exteriores que asocia la vida en el espacio con una ciudad en jardín en altura. El habitante dispone de todos los servicios a una distancia suficiente para hacer recorridos a pie desde su vivienda, potenciando así el recorrido peatonal. En cuanto al programa del edificio, tendrá en cuenta la densidad y las necesidades del sector. Se observa que el sector no cuenta con equipamientos necesarios para el desarrollo de la vida en comunidad. Lo que predomina es el uso de la vivienda, un uso privado, potenciando aún más lo individual por sobre lo colectivo. Por lo que el programa queda integrado por espacios de usos variados como exposiciones, ferias y lugares de reunión, aulas taller, oficinas cowork, gimnasio y actividades físicas, guardería y centro infantil, viviendas dúplex de 3 habitaciones, viviendas de 2 habitaciones y vivienda de 1 habitación. El proyecto se desarrollará en una manzana tipo, un sector representativo que contenga todas las capas que componen el master plan, como la continuidad con la trama existente, la incorporación del tren eléctrico, la circulación peatonal en relación a los espacios verdes y la relación entre el galpón ferroviario, los nuevos edificios y la pasarela elevada. Siguiendo con la explicación del sector, en esta lámina se desarrolla en profundidad una de las capas nombradas anteriormente, que son los espacios verdes. Se plantean 3 tipos de espacios verdes, con diferentes jerarquías y diferentes usos según su entorno inmediato. Estos son los espacios verdes sociales en relación con los galpones ferroviarios como espacios de encuentro social, los jardines por color, que son aquellos que se encuentran en el medio del centro urbano e identifican a cada patrón de ocupación propuesto, y por último los espacios verdes de protección, que serán los que se encuentren sobre la avenida 72, que permiten la disminución del ruido. Otro de los componentes a desarrollar es la pasarela elevada y sus diferentes situaciones. Esta pasarela, que se encuentra a más 4 metros, cumple la función de conector del master plan. A su vez, sobre ellos se encuentran los accesos a cada uno de los edificios y espacios de intercambio. La misma presenta diferentes ramificaciones horizontales, las cuales le dan escala a los diferentes vacíos en planta baja, además de brindarle el acceso a ciertos edificios. Los sistemas de movimientos verticales se encuentran en las ramificaciones horizontales y se componen por rampas y cajas de ascensores. En cuanto a la relación entre lo nuevo y la pasarela, se plantea una separación entre los mismos para generar una privacidad a la vivienda. La relación entre la pasarela y los galpones existentes es a través de un ensanchamiento, proponiendo así un lugar de encuentro en altura que se relaciona con la preexistencia de manera visual. Y a lo descrito anteriormente se le incorpora una rampa en forma de recorrido como conexión entre el 0 y el más 4. Ya adentrándonos en el proyecto podemos identificar distintas estrategias proyectuales. Como elemento continuador del master plan se plantea una rampa perimetral que va recorriendo la totalidad del edificio, culminando en la terraza en el último nivel. Otro punto clave en la construcción del proyecto son las plazas en altura,
Siguiendo el recorrido de la rampa perimetral, estos patios en altura son el acceso al propio edificio. Estos además proveen al mismo de árboles y espacios de ventilación. Y por último, al tratarse de una ciudad en altura, lo que se propone es una mixtura de usos conviviendo en un mismo espacio programas públicos y privados. Esta imagen muestra la relación entre la preexistencia y el edificio nuevo. También se puede visualizar la conexión entre el master plan y la ciudad en altura a través de la continuidad de la pasarela que se transforma en la rampa perimetral del edificio. En esta lámina podemos ver la planta baja del sector donde se desarrollan los edificios de la ciudad en altura, los edificios de vivienda y el equipamiento del galpón ferroviario. También se pueden visualizar los diferentes espacios verdes y sus jerarquías en relación a los senderos peatonales, y en cuanto a las circulaciones motorizadas podemos ver la continuidad de las calles de la ciudad y las vías del ferrocarril que permiten la conexión entre los distintos centros. Ya en el nivel +4 del proyecto empezamos a ver la pasarela elevada con diferentes situaciones que comunica y relaciona los distintos componentes del master plan, como los edificios, las preexistencias y los vacíos. En esta lámina encontramos la totalidad de las plantas, donde las 3 primeras el uso es totalmente público y flexible, sin delimitación rígida del espacio. La planta 4 es la matriz de las demás plantas, donde se plantea un espacio público en relación a la rampa y un espacio privado de viviendas. La planta 5 realiza una operación de rotación. La siguiente planta se espeja invirtiendo los usos de la planta matriz, y por último la planta 7 se rota y se espeja con respecto a la planta 4. Las plantas siguientes son una réplica de las anteriores, pero con diferentes usos públicos. Estas operaciones dependen del movimiento ascendente de la rampa. Acá se puede observar en corte el sector desarrollado, donde se ven las diferentes alturas de los edificios de vivienda y del edificio ciudad, las relaciones entre ellos y las pasarelas con sus respectivos sistemas de movimiento y los distintos espacios verdes con sus jerarquías variadas. En la siguiente lámina se plantean 2 vistas características del sector. En ambas se puede ver cómo la rampa va envolviendo el edificio de ciudad en altura hasta culminar en la terraza. Se plantea un basamento compuesto por los 3 primeros niveles, donde se visualiza la estructura de hormigón sin cerramiento, con un carácter más abierto que se vincule con la ciudad. En los niveles subsiguientes se encuentra el desarrollo del edificio, donde la estructura se esconde detrás del cerramiento, generando así que el espectador identifique a primera vista un cambio en el uso del edificio. Y por último podemos ver el remate, donde encontramos la terraza con estas grandes vigas, de las cuales cuelga la rampa perimetral. Esta es una imagen desde la pasarela hacia el edificio Ciudad en Altura. Podemos ver la relación del ensanche de la pasarela con el galpón y la continuidad y conexión de la pasarela elevada con la rampa perimetral. En esta escala podemos ver con más detalle la planta baja. En el edificio Ciudad en Altura encontramos espacios más flexibles y se puede contar también con plazas verdes en doble altura. En el galpón se plantean ferias que brinden espacios de trabajo, y por último, en relación a los usos, podemos encontrar los comercios del edificio de viviendas. Todos estos se vinculan a partir del solado y el semicubierto que genera la pasarela. En la planta +4 se desarrolla la pasarela elevada, la cual entra al edificio generando una gran plataforma que se relaciona a su vez de manera visual con la preexistencia. El +4 se propone como un lugar flexible del cual el usuario puede apropiarse fácilmente. En esta lámina encontramos la planta +7, una planta de transición entre lo público relacionado con la ciudad y el propio edificio. Plantea dobles alturas hacia la pasarela y hacia la ciudad como una especie de mirador. Esta es una imagen del interior del edificio hacia la plaza de acceso. Se puede observar la doble altura tanto de la plaza como del espacio interior. En las siguientes plantas de usos mixtos podemos ver cómo se relaciona lo público con lo privado en un mismo espacio, y estos se van adaptando a la ubicación de la rampa. También es importante observar las áreas de transición que generan un lugar intermedio entre las viviendas y los usos comunitarios.
En las siguientes plantas se puede observar las mismas operaciones, pero los usos van variando. En esta planta se desarrollan las viviendas y las oficinas o espacios de cowork. Acá podemos ver el gimnasio y los lugares de actividades físicas. Y por último, la guardería y el centro infantil en los niveles superiores para una mayor privacidad. Bueno, esta es una imagen desde el interior hacia el vacío central, el cual comunica a los diferentes espacios anteriormente nombrados. En los cortes se muestran los diferentes espacios y sus escalas, la mixtura de usos y la relación del edificio con su entorno, a su vez que se puede visualizar la propuesta de basamento, desarrollo y remate. En esta lámina podemos ver el corte longitudinal y en esta podemos observar lo antes dicho en un corte transversal. Bien, y esta es una imagen de la terraza en el último nivel con espacio de encuentro y culminación de la rampa. En cuanto a lo técnico, comenzamos con un despiece de componentes principales totales, donde se desarrollará la relación entre ellos en los detalles constructivos. Podemos observar el desarrollo de la pasarela con sus componentes metálicos que continuarán en la rampa perimetral y la estructura de hormigón y demás componentes del edificio Ciudad en Altura. Acá un despiece más detallado de los componentes de la rampa perimetral, donde se ven los materiales y las piezas claves para el armado de la misma. Estos se desarrollarán con materiales metálicos como perfiles UPN dispuestos en ambos sentidos para una mayor rigidez, la rejilla de acero galvanizado que permite la permeabilidad, una baranda de acero y los tensores rígidos de los cuales vincularán a la rampa con la estructura del edificio. El primer corte constructivo muestra en detalle la estructura de hormigón armado y los elementos que componen a las viviendas. En este detalle podemos ver el vínculo entre la estructura de hormigón y la rampa metálica a partir del acercamiento a los accesos del edificio. En esta lámina nos enfocamos más en la estructura de la terraza, donde se muestra la relación entre los tensores de los cuales cuelga la rampa y las vigas de hormigón armado. Y por último, la relación entre la pasarela con una malla metálica que permite la permeabilidad hacia la planta cero y la estructura de hormigón del edificio. A partir de la búsqueda de una estructura que responda a las necesidades del edificio y a los criterios de diseño, se propone que la misma se desarrolle en hormigón armado. Esta estará compuesta por cilindros de fundaciones realizadas in situ a una profundidad de 6 metros. Las columnas serán de 0,60 por 0,60 y las vigas de 0,20 por 0,60. A su vez, el núcleo estará compuesto por tabiques de hormigón armado que colaborarán con dicha estructura y brindarán rigidez frente a los esfuerzos axiales del viento. Y por último, en el nivel de la terraza se encontrarán las vigas de soporte de los tensores de acero de los cuales colgará la rampa perimetral. Estas vigas serán de 0,20 por 1,20, medidas que permitirán absorber el momento generado por la acción de las cargas producidas por dicha rampa en los sectores ménsula de la viga. Siguiendo con lo técnico, pasamos a las instalaciones. La instalación sanitaria estará compuesta por un tanque de cisterna enterrado, una bomba colocada dentro del núcleo de servicio que impulsa el agua hasta el tanque de reserva de la terraza. El agua caliente será provista por termotanques eléctricos que se encontrarán en cada una de las unidades funcionales. La instalación eléctrica tendrá un tablero principal en planta baja y tableros seccionales en cada una de las viviendas. Se optó por una luminaria LED en todo el edificio para un mayor ahorro de energía. El sistema cloacal estará formado por el sistema primario, secundario y ventilación a los 4 vientos. Las cámaras de inspección se encontrarán en la planta baja, cercanas a los núcleos de servicio, conectándose a partir de estas a la red cloacal. Y por último, la instalación de incendio cuenta con tanque de reserva de incendio exclusivo, más sistema de bombas que se encuentran en el nivel de la terraza, y propone componentes de prevención, detección, extinción y vías de escape. El proyecto propone, a partir del diseño, elementos como aleros, aislación térmica adecuada, sistemas de cerramiento en patios y en el vacío central, ventilación cruzada
y vegetación para que el edificio sea más sustentable, aprovechando las condiciones climáticas para un mejor funcionamiento del mismo. En conclusión, desde la escala urbana hasta el desarrollo del edificio, se intenta con la sistematización vincular los diferentes espacios, respetando lo ya existente y cosiendo las diferentes partes que ellos integran, dando respuesta así a las diferentes problemáticas que se encuentran actualmente en la ciudad. Sin embargo, de nada valdría resolver dichas problemáticas identificadas sin antes entender la estructura urbana. No se trata de proyectar edificios como torres para abastecer la falta de vivienda, sino más bien de comprender las necesidades del hombre y la sociedad para poder intervenir el espacio de la mejor manera posible. Estos fueron los puntos claves de la investigación, estructura urbana, mímesis y sistematización de componentes. Este trabajo está dedicado a todas las personas que me acompañaron en este proceso, especialmente a mi familia, novio, amigos, docentes, compañeros y compañeras. A todos ellos, muchas gracias. Gracias, Sofía. Ahí comparto pantalla. Felicitas. Avanti. ¿Está bien? Perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Voy a hacer la presentación de mi trabajo final de carrera, el cual titulé Simbiosis urbana, nueva hipótesis de densificación del espacio aéreo. El interés que motivó el abordaje conceptual para el desarrollo de este proyecto se basa en una nueva hipótesis de densificación en el espacio aéreo basada en problemáticas que presenta la ciudad de La Plata hoy en día. La ciudad de hoy trae aparejado un proceso de valorización del suelo urbano que deja como producto un difícil acceso a la ciudad y una concentración y centralización de la misma. Como resultado obtenemos un crecimiento disperso, fragmentado y excluyente con una clara polarización social y territorial, entendida como casco-periferia. Este crecimiento no planificado genera problemáticas relacionadas al transporte, la accesibilidad, con el incentivo del automóvil, la infraestructura de servicios de alto costo de expansión e inexistencia y el avance de la urbanización sobre el terreno productivo. Además es un crecimiento sin propuesta que sigue únicamente las reglas del mercado inmobiliario. Las principales problemáticas son la concentración de la población y actividades en el centro. El 90% de los habitantes del país se concentra en las ciudades. Conflictos de la movilidad. El usuario tiene mucho tiempo para llegar al centro y además mucho tráfico. La población en aumento y mal distribuida. Y la contaminación ambiental relacionada al cambio climático. Por eso es que surge la pregunta de por qué es importante contener la expansión urbana, la cual responde a tres temáticas. La sustentabilidad, basada en conservar áreas naturales de la periferia para evitar el incremento de los riesgos ante el cambio climático. La calidad de vida urbana, con el objetivo de reducir desplazamientos y mejorar sistemas de espacios públicos de relación y movilidad. La economía y eficiencia, referida al uso eficiente de recursos. El objetivo de este trabajo, entonces, es repensar los modelos urbanos y habitar contemporáneos para redireccionar procesos de crecimiento y resolverlos mediante una ciudad más compacta, policéntrica, inclusiva, con mixtura de usos, optimizando las condiciones de la ciudad existente. Proponiendo nuevas lógicas de funcionamiento de la ciudad, entendiendo la dinámica de la manzana y recuperando espacios obsoletos en la ciudad. Por eso es que es importante ver de dónde venimos, de una ciudad más compacta, y hacia dónde estamos yendo con una ciudad más difusa. Hoy en el Gran La Plata hay más de 900.000 habitantes, según el último censo, los cuales 200.000 viven en el casco urbano. El crecimiento de acá a 10 años es de 82.500 habitantes, o sea que para el 2050 La Plata va a tener 1.147.500 habitantes. Esta investigación tiene tres ejes principales, que son la descentralización. Debido a la falta de accesibilidad por parte de algunas clases sociales, se propone una ciudad descentralizada, garantizando el derecho a la ciudad. Movilidad colectiva y peatonal, que se busca a través de la descentralización reducir los desplazamientos, consumiendo menos recursos. Y la redensificación,
que analizando el Código de Ordenamiento Urbano llegamos a la conclusión que desregula la producción de la ciudad y deja en manos de los intereses de la especulación inmobiliaria, fomentando a la vez la centralización de la misma. Una de las preguntas que guió esta investigación es: ¿se puede absorber dentro del casco el crecimiento poblacional del Gran La Plata a 50 años? La población total del casco en 2050 será de 447.500 habitantes. ¿Qué pasaría si ese crecimiento poblacional lo absorbe el tercer anillo? La ciudad está conformada por 36 componentes delimitados por avenidas y plazas, compuestos a su vez por 36 manzanas. En las manzanas dentro de cada componente podemos observar que hay un límite tajante entre lo público y lo privado, y el corazón de manzana sin uso ni apropiación. ¿Cómo debería funcionar la manzana para absorber ese crecimiento? Una de las hipótesis sería reformular la estructura y funcionamiento de la manzana, redensificando y liberando espacio en planta baja para integrar el corazón de manzana. Y así generando nuevas escalas de transición entre lo público y lo privado. Luego surge la pregunta de cómo y dónde densificar. La propuesta se basará en la idea de proporcionar espacios que respondan a problemáticas identificadas. Lo que se puede notar en los siguientes gráficos es el área posible a densificar, creando nuevos espacios de uso en distintos niveles. La estrategia proyectual se divide en 3 estratos. Un primer estrato es el nivel 0, que estará compuesto por el trazado original de la ciudad, buscando recuperar los corazones de manzana como espacio de transición. Un segundo estrato es el nivel donde se encuentra la plataforma de acceso a los distintos equipamientos. Y un tercer estrato, que es el nivel más 4, donde se propone un nuevo sistema peatonal y generando un nuevo 0 totalmente público y en altura. El proyecto está compuesto por los siguientes componentes: el edificio de vivienda, la recuperación del corazón de manzana, el completamiento de la ciudad a su nivel máximo, o sea, planta baja y 3 niveles, y el nuevo 0 peatonal público en el nivel más 4. Se propone un plan de intervención que da la posibilidad de ser etapabilizado y replicado en todas las manzanas de la ciudad. Entonces habrá 2 etapas. Una etapa de análisis, que para el desarrollo de las etapas se elige una manzana piloto, la cual se aplicará en los siguientes pasos. Se analiza el estado de la manzana, el parcelamiento y la ocupación, y los niveles que tiene cada lote. Se determina el área de intervención, se hace una selección de lotes que poseen dimensiones apropiadas y potencian la propuesta. Se tomará un porcentaje para conformar el espacio verde semipúblico. Una segunda etapa de intervención, formada por la construcción de edificios, que depende de la selección de terrenos, siendo el ideal 4 edificios, 1 por cara. Se invertirá el FOS, llevándole un 40% de superficie máxima construible. Se completa el zócalo hasta el 4 nivel, según módulos. El zócalo será completado entonces con equipamiento hasta 4 niveles, para no sobredensificar la ciudad. Se hará un relevamiento para ver los espacios disponibles en cada nivel. Y por último, la realización de un nuevo 0 peatonal público y la implementación de puentes. Se plantea un anillo perimetral que contiene el equipamiento, con circulaciones que dan el corazón de manzana y expansiones perimetrales que balconean a la vereda. Los núcleos irán pinchando en lugares estratégicos para poder acceder desde el corazón de manzana a las distintas plataformas. La conexión entre manzanas se da en el nivel de la terraza, mediante puentes que cruzan la calle. Y el nuevo funcionamiento de la manzana, que propone conexiones y circulaciones verticales y horizontales que le dan dinámica a esta vida entre edificios. A la hora de realizar el proyecto, los referentes que tuve en cuenta fueron el proyecto llamado Instant City de Web Design, que propone que la vivienda social y los programas públicos se construyan en los derechos aéreos de los edificios existentes en la ciudad de Nueva York, teniendo en cuenta el espacio disponible y los niveles máximos a ocupar. Y el proyecto de la Villa Espacial de Jonah Friedman, que plantea modelos urbanísticos basados en megaestructuras sobre la ciudad existente, con estructuras livianas elevadas sobre pilotes.
Esto solucionaría problemas de habitabilidad y convivencia que sufren las grandes urbes, multiplicando la superficie habitable en zonas metropolitanas colapsadas. La planta baja suele estar destinada a la vida pública, propone flexibilidad, habitabilidad, variabilidad, partiendo desde una infraestructura para conservar lo ya existente. La propuesta se divide en los siguientes paquetes y actividades. Los ejes del programa van a ser el de la vivienda, teniendo en cuenta que cada persona necesita 15 metros cuadrados como mínimo, será un total de 4.300 metros cuadrados por manzana destinados a vivienda. El paquete de ocio se brinda entre 10 y 15 metros cuadrados de espacio verde, según datos de la Organización Mundial de la Salud, con un total de 5.000 metros cuadrados por manzana. El paquete de desarrollo social, referido al trabajo, con espacios de comercio, oficinas, espacios para coworking. El de salud, con salas sanitarias, laboratorios y consultorios. El de educación, con extensiones de escuelas primarias, secundarias y universitarias. El de administración, donde van a haber centros de administración barrial. Y el de cultura, con salas de exposiciones, cursos artísticos, biblioteca, etc. Y un paquete de movilidad, con bicisendas y movilidad peatonal. El esquema de la manzana será los edificios de vivienda, que están marcados en celeste. En segundo lugar, el zócalo multiprogramático con el paquete de desarrollo social. Y a nivel peatonal, con el paquete de ocio y movilidad. En este despiece podemos ver los distintos niveles con los distintos componentes de equipamiento y componentes circulatorios. La zona UR1 permite hasta 4 niveles, pero muy pocos lotes se ocupan hasta el cuarto nivel, lo que crea un perfil urbano discontinuo, tanto en altura como en fachada. El 55% de la manzana está ocupado y el 45% entonces estará vacío, teniendo un total de la manzana de 14.400 metros cuadrados. El gráfico muestra entonces los espacios disponibles sobre los lotes, que este va a ser más del doble de lo que hoy en día está construido. Según las estadísticas previas analizadas, cada manzana deberá absorber de acá a 30 años 290 habitantes. Se analizan las construcciones de los lotes con el espacio aéreo disponible. Para la ocupación se hace una grilla de 6x6 en toda la manzana y se irá formando un anillo perimetral. Cada módulo va a ser un programa y medio módulo es de servicio, rematando en los puentes de acceso. El zócalo se posa sobre la preexistencia, generando plataformas y dobles alturas en los distintos niveles. Los edificios de vivienda tendrán el ancho que varía entre los 7,50 y 12 metros aproximadamente. Su modulación en profundidad será de 6 metros y serán como mínimo 5 módulos de largo. Estos edificios contienen el programa de desarrollo social en los primeros 4 niveles y 12 niveles como mínimo de vivienda en altura. Al tener el zócalo con 4 niveles como máximo, permite que las viviendas tengan las 4 caras libres, siendo estas una excepción al código. Al tener mucha libertad a la hora de organizar las plantas, se propone un esquema base con flexibilidad en el armado. Tenemos los núcleos en el centro, que dividen el sector público del sector privado, y los patios en altura, que le dan mayor calidad a la vivienda. Ya adentrándonos en el proyecto, una imagen aérea donde podemos ver la terraza pública, los edificios de vivienda, los puentes que conectan las manzanas y la calle vehicular en el cero. La planta del componente, donde podemos ver las 36 manzanas y sus conexiones en el cero, creando un sistema de circulación y acceso a los corazones de manzana. La planta del primer nivel, donde podemos ver la nueva ocupación en color marrón. Y la planta de techos, donde podemos ver el sistema de terrazas totalmente público y conectado por los puentes. En una escala mayor, en el nivel 0, podemos ver los accesos al corazón de manzana por los edificios que tienen la planta libre y los accesos mediante núcleos a la parte nueva del proyecto. En el primer nivel podemos ver los puentes que dan acceso a las distintas plataformas, rematando los módulos de servicio. Los módulos con los distintos equipamientos,
en este caso aulas teóricas, y en los edificios espacios para coworking. En el segundo nivel aparecen los módulos de espacio verde en altura y equipamiento de exposiciones y aulas para talleres. En los edificios aparecen las oficinas con salas de reuniones relacionadas a lo administrativo. En el tercer nivel aparecen los vacíos en coincidencia con los espacios verdes de la planta anterior, equipamiento deportivos y sectores para huerta y autoabastecimiento. En los edificios aparece el programa de salud. En la planta de la terraza podemos ver el sistema de circulaciones peatonales, intercalando sectores de verde y de descanso. La planta de vivienda de los edificios, con el núcleo central y las 2 viviendas por piso. Acá podemos ver una imagen peatonal desde la calle, donde podemos ver la relación con lo existente, las distintas fachadas y el acceso por la esquina mediante la escalera. Esta imagen desde el corazón de Manzana, donde podemos ver el pasaje por debajo de los edificios y donde se forma un espacio semipúblico en cada manzana de recreación. Acá tenemos un corte donde podemos ver el zócalo por sobre lo existente y el edificio con el pasaje, las distintas alturas entre el zócalo y los edificios, y en el corte de abajo por la tira del anillo con el intercalado de los vacíos. Una escala más grande de un sector donde podemos ver los módulos de equipamiento y servicio y los módulos de espacio verde con la doble altura. En las vistas podemos ver cómo esta estructura se posa por sobre lo existente y los edificios que sobresalen con su gran altura. En este sector podemos ver la estructura y las plataformas colgantes que voy a explicar más adelante. Esta imagen desde el nivel +4, que se crea un paisaje urbano nuevo con la terraza y la circulación pública en altura. Si bien su desarrollo resulta complejo en relación al marco legal, la idea propone espacios públicos de calidad, tanto así como la preservación del patrimonio edilicio existente. Como ocurre en varios países europeos, las legislaciones han ido evolucionando y cambiando en pos del desarrollo de este tipo de ideas o proyectos. Por eso es que se propone un cambio normativo que sustente su ejecución. El desarrollo de esta idea requiere entonces una modificación normativa que implique otorgar al derecho de vuelo el rango de derecho real que habilite su uso. Entonces se propone un acuerdo de propiedad horizontal en todos los sectores sobrelevados de la manzana. En cuanto a la terraza y circulación pública sobre la misma, se procederá al tratamiento legislativo por parte del municipio de la ciudad de una ordenanza que declare de utilidad pública y de tránsito peatonal el sector de terrazas y que garantice su libre acceso y circulación sobre esos inmuebles. Para la estructura se plantea un sistema de vías Vierendel que se irán desplazando y apoyando según se necesite y en cuanto a la preexistencia. Estas vigas tomarán la altura de un nivel y podrán agrupar varios lotes. ¿Por qué vigas Vierendel? Porque permiten salvar grandes luces de 6 a 30 metros, que da la posibilidad de pocos apoyos. Los módulos máximos son de 5 módulos, es decir, 30 metros, y uno de ellos podrá ser de ajuste. En cuanto a los apoyos, el objetivo es que vayan en patios, vacíos o medianeras, ya que la idea es modificar lo menos posible la preexistencia. El cuarto nivel será el más consolidado y con menos interrupción de construcciones, por lo que será el que contendrá la vía Vierendel para una mayor distancia entre apoyos y así una mayor eficiencia. Los niveles inferiores colgarán de la vía Vierendel mediante tensores, evitando así columnas en el cero. Los tensores permitirán evitar apoyos de las plataformas con menor longitud y así evitar la excesiva cantidad de apoyo. Además, evitan donde se necesite las vías no deseadas sobre la fachada. Estos serán de acero galvanizado e irán anclados a las vías principales de los niveles inferiores. Esta estructura forma una grilla espacial permitiendo a la vez realizarse por etapas. Estas se dispondrán en los dos sentidos y los recuadros formados serán unidos por vigas que le darán unidad a la estructura. Se plantean unas vigas Vierendel metálicas de perfiles IP500
columnas de HB 450 y vigas secundarias de perfiles IP200. En cuanto a las fundaciones, serán pozos romanos de 60 centímetros de diámetro, dependiendo del lugar en el que se encuentren. Estos intentarán invadir lo menos posible los lotes. La vinculación de las columnas con las vigas será mediante un ángulo de conexión de acero. Los módulos irán variando de 12 a 30 metros en base al espacio disponible para poder bajar las cargas al nivel cero sin alterar la preexistencia. La planta del segundo nivel podemos ver cómo se van incorporando nuevas vigas y siguen estando los tensores para soportar las cargas. Un tercer nivel donde aparecen las vigas Vierendel y sus montantes. Y un último nivel, ya más unificado, aparecen las vías que soportan la carga de los puentes y estarán conectadas a las manzanas linderas. Para la propuesta constructiva del zócalo de equipamiento se propone un sistema de steel frame. Acá podemos ver el módulo de 6x6 de equipamiento, que estará conformado por las vigas secundarias metálicas, las rejillas metálicas en la circulación, el cerramiento perimetral vertical que puede hacer de steel frame, o en el caso de quererse utilizar dos módulos juntos, se utiliza un cerramiento con paneles corredizos que se apilan. Para la cara que da la circulación, se utiliza un mueble divisorio de guardado que hace de apoyo. Para el cerramiento exterior, se propone un sistema corredizo plegable de chapa, microperforado de metal desplegado, con un sistema de rieles. Estos irán del lado externo de la carpintería de PVC y permitirán la flexibilidad de poder utilizar el espacio exterior. Los paneles se apilan a cada lado para poder tener esa amplitud del espacio interior y poder utilizar el espacio de expansión. Tienen un pivot superior y otro inferior que a través de bisagras permiten el pliegue y guías inferiores y superiores que permiten el desplazamiento. En esta axonométrica podemos ver los distintos elementos constructivos de un sector, la estructura de vías Vierendel y las distintas envolventes. Acá tenemos otra con un poco más de zoom, con los componentes de la circulación, la escalera en la esquina, las circulaciones con la rejilla, los componentes de cerramiento y la piel de chapa microperforada que hace de cierta barrera visual hacia el interior de la manzana. Un corte constructivo donde podemos ver la relación de lo nuevo con lo viejo y cómo se materializa. El encuentro de lo exterior con lo interior, con las vigas secundarias y el sistema de steel frame. Y el detalle de la cubierta con una cubierta accesible sostenida por el sistema de vigas Vierendel. Para la propuesta de las viviendas se propone una estructura metálica, un entrepiso de cubierta de steel deck y una piel de chapa microperforada con una pantalla verde. Al ser el primer subsistema que se necesita dentro del sistema total de la idea, se necesita que sea de rápido montaje y armado. A la hora de proyectar, tuve en cuenta una serie de criterios sustentables, como la iluminación natural, la ventilación cruzada, la recolección de agua, la estandarización y optimización de recursos, y el rol de la vegetación para poder tener la posibilidad de ahorrar costos, energía y reducir el daño medioambiental a partir del aprovechamiento de recursos climáticos. Para la instalación cloacal se utilizan plenos por donde descenderán los desagües por gravedad que se encuentran en coincidencia con las columnas de las vías Vierendel, que serán enchapados a lo largo del desarrollo de la misma. En los edificios de vivienda, los desagües serán por plenos en los núcleos de cada edificio hasta conectarse con la red. Para la instalación pluvial, se utilizan plenos con mayor cercanía y en dirección hacia los edificios para poder utilizar el agua de lluvia mediante tanques de reserva pluvial que se encuentran en los edificios. En los casos donde no haya un edificio sobre esa cuadra, el agua descenderá directamente hacia la vereda y luego a la red. Para la provisión de agua fría y caliente, se utiliza el agua de lluvia filtrada del sistema pluvial, siendo presurizada por una bomba, ya que se encuentra por debajo del nivel aprovisional.
A modo de conclusión, la realización del proyecto final de carrera trajo una serie de reflexiones sobre la ciudad en la que vivimos y nos desarrollamos, las cuales concluyeron en este trabajo, con el objetivo de que la arquitectura y el urbanismo tengan un rol importante en el progreso de nuestras vidas y un destacado papel en un futuro prometedor. Lo que a primera vista pareciera ser una utopía, resulta claramente alcanzable mediante la aplicación de políticas públicas y como el inicio para la búsqueda de soluciones a problemáticas para la ciudad con el objetivo de alcanzar una mejor calidad de vida. Lo interesante fue tratar de modificar la preexistencia de la ciudad, sino mantenerla como está, y que puedan convivir estas dos especies, de lo nuevo y lo viejo, creando una simbiosis urbana. La propuesta de una ciudad más compacta, descentralizada y con nuevos funcionamientos de las manzanas como componentes de un sistema mayor que es la ciudad, contiene la expansión urbana y muestra una planificación de crecimiento controlado a futuro. Y acá surge la pregunta que me hizo reflexionar a lo largo del trabajo, que es ¿hacia dónde vamos? Quería hacer un especial agradecimiento a mi familia, amigos, compañeros y docentes que me acompañaron a lo largo de este proceso. Muchas gracias. Gracias, Felicitas. Ahora, como les dije hoy, nosotros la comisión, más Fer, que es el docente a cargo de sexto, nos vamos a un Zoom privado y, bueno, conversamos y volvemos en un rato, así que ténganos un rato de paciencia que volvemos aquí. Este acto académico, para terminar este acto académico, el último de ustedes como estudiantes de la Facultad de Arquitectura, les vamos a hacer las observaciones, que más que críticas o correcciones, en realidad son opiniones sobre lo que nosotros vemos de los trabajos, como casi de colega a colega, ya de colega a colega podemos decirlo, como puntos de vista, cosas que podrían mejorar o que podrían repensar o que podrían, si les interesa, seguir desarrollando, más que una crítica, decir esto está bien, esto está mal, no es lo que nos interesa, además no nos parece pertinente en esta instancia de su desarrollo académico, que ya es la última, como decía recién, la última instancia que van a participar alumnas de la facultad. Y para ello nos pusieron en un problema porque nosotros íbamos a hacer queríamos hacer las correcciones independientes para que cada una sepa lo que hablamos de sus proyectos, pero hemos encontrado que en la diversidad de los dos trabajos hay una serie de puntos en común que nos interesa destacar. Por eso vamos a hacer al revés, vamos a hablar, destacar aquellos puntos en común y después vamos a particularizar en cada uno de los trabajos aquellos aspectos específicos que nos parecen que por ahí podían repensarse o revisarse o que son destacables. Así que vamos a utilizar, si les parece bien, este mecanismo. Y creo que el profesor Aliata era el encargado de comenzar, así que Fernando, tenés la palabra. Bueno, en principio las quiero felicitar porque creo que son dos muy buenos trabajos y los dos plantean una cuestión que me parece fundamental en un trabajo final de carrera, que no solo es un proyecto, sino que es una investigación acerca del futuro de la ciudad, ¿no? ¿Qué va a pasar con esta ciudad en 50 años? ¿Cómo va a aumentar su densidad? Sabemos que el desarrollo, como ustedes lo plantearon muy bien, de la ciudad horizontal es inviable a la larga, y que hay que plantear otras formas de construir un hábitat. Y me parece que en ese sentido los dos proyectos plantean alternativas diferentes, pero que son respuestas posibles al problema, ¿no? Una con la ciudad policéntrica, ¿no es cierto?, de generar en los ámbitos del ferrocarril o de las tierras, digamos, en desuso, nuevos polos que vivifiquen la ciudad y puedan construir una alternativa diferente, y la otra directamente haciéndose cargo de cómo reconstruir la trama, es decir, cómo hacer que esa trama de baja densidad resulte de medio de alta densidad y pueda absorber en la misma estructura del casco urbano el crecimiento de la ciudad futura. Me parece que en ese sentido son dos propuestas inteligentes, dos propuestas muy, muy bien pensadas, muy bien estructuradas desde el análisis. Me parece que los dibujos de análisis son
muy claros, ¿no? Es decir, que hay un trabajo de base muy importante en el estudio del problema, digamos, ¿no? Por eso digo, esto es una investigación, además de un proyecto, ¿no? Y en ese sentido, yo diría bueno, que el proyecto de Balduzzi es un proyecto que se concentra más en el edificio, en resolver, que es un nuevo tipo de edificio a un desafío de un nuevo tipo de hábitat, ¿no es cierto?, que incluye un poco el equipamiento y la vivienda en el mismo edificio y la posibilidad de generar una atmósfera, un espacio público en el interior del edificio, y en el caso de Pérez Pesado, en realidad lo que estás buscando es cómo, digamos, colocando un prototipo de alta densidad, se puede también vivificar, reorganizar la manzana, y en ese sentido, yo como profesor de historia les digo que están muy bien buscados referentes, obviamente faltan referentes para mí, pero seguramente ustedes los vieron, como la obra del Tim Tem, o como, digamos, no sé, el trabajo de Milo Cesa, de su tesis doctoral. Es decir, hay muchas cosas, referencias que se ve que están en el armado de todo esto y que hacen, digamos, al serio trabajo de investigación y de reflexión, que me parece que es lo fundamental en una tesis de grado. Así que bueno, esa es un poco la impresión que a mí me dejan, y le paso la palabra, no sé si Nora es la que quisiera. ¿Nora? Sí, dale. Sí, bueno, Sofía, felicitas, la verdad que las felicito a los dos y muchas gracias por haber compartido con nosotros esta exposición. A mí la verdad que en los dos casos me parecieron, ya cuando había mirado los trabajos y las carpetas que nos enviaron, me resultaron en los dos casos desafíos por parte de ustedes, que en verdad es algo que nosotros siempre les pedimos, ¿no?, a los estudiantes, que en el proyecto final de carrera, como es algo que lo tengo que mantener en el tiempo y lo voy a desarrollar y profundizar, necesito pensarlo como un desafío, porque de esa manera lo tengo como un material de estudio al que puedo seguir profundizando, ¿no? Y en los dos casos eso se notó y estuvo muy bien expresado, ¿no? Porque a veces las exposiciones quizás no terminan de mostrar todo el material que ahí está y que se pudo producir durante todo el proceso, y eso estuvo muy bien en las dos exposiciones. En el caso de Sofía, me daba la sensación de que esta mirada que se hace quizás desde la producción de este edificio multifuncional, se le busca una fundamentación que está muy acorde, digamos, a lo que se está buscando en relación a los espacios del ferrocarril y a las potencialidades que esos espacios tienen. A mí me parece que eso estuvo muy bien explicado, ¿no? Y le da el contexto que necesita para esta mirada de un futuro de ciudad que se está intentando consolidar, ¿no?, como contaba recién también Aliata. Después me daba la sensación de que había algunas potencialidades que la propuesta tiene en relación a esa pasarela y a los semicubiertos que genera, que multiplica, ¿no?, el espacio público en toda la intervención, que podría, digamos, que tiene un potencial, digamos, que se podría trabajar, y también respecto del espacio central, ¿no? Hay un espacio central que vos lo contás y lo mostrás en la perspectiva y todo, pero que seguramente es un espacio muy rico, digamos, y que facilita, digamos, las posibilidades de encuentro que puede tener ese edificio, que me parece que es muy potencial. En el caso de Felicitas, sin duda es un planteo, digamos, muy provocador, ¿no? Y vos lo reconocés, digamos, como una utopía, y eso está muy bien, y te metés, digamos, con cuál puede ser la posibilidad normativa para que eso pueda llevarse adelante. A mí me parece que ahí hay un valor, cuando vos decís hacia dónde vamos, ¿no?, y te propones trabajar sobre eso, me parece que es un desafío que está muy bien.
Quizás la cuestión de la recuperación que vos hablás del fondo de manzana, se podría trabajar mucho más, ¿no? Porque ahí hay una potencialidad como espacio público que se intuye, digamos, que está pensado, pero que también hay un trabajo que ahí se podría trabajar, y me pareció, la verdad, sumamente interesante el contexto, digamos, en el cual vos planteaste toda la intervención, cómo te cargas, digamos, todo un sector de ciudad con todas las diversidades que eso tiene, y que las podría multiplicar, digamos, mucho más, pero que me parece, la verdad, muy valioso. Así que las felicito a las dos, y muchísimas gracias. Patricia. Bueno, muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias a ambas, Sofía y Felicitas, fue un gusto escucharlas. Fue un gusto ver el trabajo de ustedes previamente, y si bien mi disciplina no es precisamente hace a todos los comentarios que han compartido Nora y Fernando, yo vi más el desarrollo o el desafío técnico, ¿no? En tu caso, Sofía, bueno, con esa pasarela que abraza ascendentemente, y que a mí me resultó particularmente interesante saber qué iba a pasar con esa escalera, ¿no? Sé que seguramente el desarrollo técnico de eso, en caso de materializarse, implica tal vez un detenimiento, un detalle un poquito más particularizado en cuanto a no solamente imaginar que eso está suspendido, sino cómo eso dialoga con el resto del edificio y se arriostra, y a veces no necesariamente arriostrar significa fijar, sino permitirle cierto grado de movimiento para que eso no implique tensionar más o sobrecargar más al edificio. Pero me pareció realmente que tu desafío más que nada estructural consistió en eso, plantear una pasarela y de alguna manera jugarte a eso. En cuanto a la resolución técnica, bueno, es algo muy, muy tranquilo en cuanto a la conducción y distribución de cargas. Seguramente el sistema de fundaciones que mencionás quedará condicionado al estudio de suelos que merezca el lugar o el enclave del edificio, pero es un proyecto que está resuelto en una propuesta estructural adecuada. Y a vos, Felicitas, bueno, respetando tu insignia, que fue lo nuevo con lo viejo, y dejar que eso coexista sin oprimir lo preexistente, la elección de una estructura de transición como es la Vierendel, bueno, te permite jugar precisamente con eso. Además dejaste ese módulo flexible que te iba a permitir de alguna manera condicionar no solamente los apoyos, sino el resto que viniera por encima de ello y por debajo también. Utilizaste los tensores, así que ahí me pareció también muy jugada tu elección. Bueno, en cuanto a la fundación es lo mismo que Sofía, sabés que todo siempre está condicionado a un estudio preliminar, eso no nos tenemos que olvidar, porque es lo que de alguna manera condiciona. Yo estoy segura que ustedes en sus apuntes, en sus cuadernos de bitácora, deben tener mucho más de lo que hoy escuché y de lo que hoy vi, seguramente mucho más. Entonces eso es de alguna manera también un poco el valor agregado al proyecto de ustedes, seguramente está, así que bueno, adelante, y felicitaciones a ambas, porque realmente fue un placer para mí escucharlas, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Reynoso. Bueno, felicitas, Sofía, felicitaciones. La verdad que muy buenos los proyectos. Hago una separación entre los dos proyectos. Ahora, me parece que en el caso de Sofía, el hecho de continuar o proponer una nueva trama para la ciudad, y también mencionar que a falta de habitaciones vos mencionabas lugares de emergencia cercanos que se reinstalan en ese lugar, me parece que ahí hay también una idea de
del marco general que propone el Master Plan muy interesante, ¿no? Y en ese sentido el equilibrio entre las torres parece como que va concatenado un poco con los referentes que vos utilizaste en el momento de hacer el proyecto. Un tema que también creo que, un poco para complementar lo que comentaba Patricia, es el tema de la estructura y cómo la estructura es la generadora de la forma y que contiene de alguna manera un programa muy complejo y con usos mixtos, ¿no? Que es de difícil resolución. Y por otro lado, me parece que están bien como ensamblados los componentes del propio edificio. Hay como una imagen final, que es la imagen peatonal, donde se vincula y se verifica un poco esto de la relación que vos propusiste en cada uno de los componentes del edificio, y sobre todo con los edificios existentes. Así que, bueno, felicitaciones. Y en el caso de Felicitas, lo mismo, me parece que el hecho de plantear el tema legal, una estructura jugada como la Vierendel y un cerramiento que acompañe y dé marco a un poco el proyecto que vos planteás, hace que sea un trabajo súper interesante donde nos llama un poco a la reflexión, a pensar la ciudad, y es como que vos le das la vuelta completa a toda la problemática, ¿no? Me parece que estamos frente a dos trabajos de excelente calidad. Así que, bueno, felicitaciones. Bien, para terminar, bueno, no me queda mucho más de lo que han dicho mis colegas profesores. Sí quiero por ahí mencionar algunos aspectos en el armado específico de las casas que podrían revisarse, tal vez en el rendimiento tanto del trabajo tuyo, Sofía, como el de Felicitas, el rendimiento de las plantas por ahí podría ser un poco más, más intenso, pero en general no me quiero meter en esos aspectos particulares, sino destacar un poco esa actitud general que mencionó Fernando al principio, de realmente tener una actitud eminentemente universitaria. Es decir, esto es lo que uno espera como profesor y como docente del taller de proyectos finales de carrera, donde más allá de plantearse un problema, llegan a una resolución y a una investigación del tema, donde se hacen cargo de todos los problemas. Y eso para nosotros es muy valioso, porque esa actitud desde una universidad pública, con responsabilidad y con compromiso, para nosotros, específicamente hablo como taller, seguramente compartirán lo mismo el resto de mis compañeros profesores, para nosotros es muy importante y realmente destacamos esa actitud que ambas tuvieron con las diversidades que ya se mencionaron de cada uno de los trabajos, pero bueno, realmente eso a nosotros nos reconforta. Creo que las dos exposiciones estuvieron muy bien, ordenadas, precisas, en tiempo y forma. Me parece que fue absolutamente clara la manera que lo hicieron, a pesar de que Sofía se quebró al final, pero eso no pasa nada. Es un chascarrillo, pero muy bien las dos. Lo último que me queda es agradecer a la comisión evaluadora, a Fernando Aliata, a Patricia Langer, a Pablo, a Nora y también a Fernando Fariñas, que si bien no es estrictamente integrante de la comisión, es el que las ha acompañado en este camino, en esta conducción y en esta guía para que ustedes lleguen a estos resultados. Por eso siempre nosotros nos gusta hacerlo participar a Fernando, porque además de contarnos la cocina de los trabajos, es responsable de este seguimiento en la última instancia de su vida universitaria como estudiante. Por eso la comisión, acordado entre todos, ha decidido
que Sofía tenga una nota de 9 puntos y Felicitas una nota de 10 puntos. Así que desde ya, mis felicitaciones a ambas. Repito que nos enorgullece el compromiso y la responsabilidad que se han tomado como estudiantes. Realmente queremos estudiantes que se planteen los problemas como se los plantearon ustedes, más allá de las resoluciones particulares y las críticas particulares que podamos hacer. Así que felicitaciones, festejen y nosotros las dejamos festejar. Fabio también apareció por ahí como otro también responsable del taller de... Sí, bueno, pero también, estos somos un equipo, donde van cada uno va aportando su grano y va trazando de alguna manera el recorrido que los estudiantes van desarrollando. Así que, chicas, de verdad, un abrazo a las dos, muy grande, muchas felicitaciones, y a descansar un rato, y a festejar, y a después a descansar un rato, y después a laburar. Ahí hay una mesa corresponde. ya para festejar. Felicitaciones, chicas. Gracias. Así que Felicitaciones a ambas. ahí hay una barra que está sentada delante de cerveza o no sé qué. Está la mesa para festejar. Está la mesa preparada, no sé si están cerca o lejos de eso, pero ya están festejando. Y bueno, nada más que decir, chicas, gracias de nuevo y bueno, subiremos las notas creo que hoy mismo al SIU, así ya puede empezar a tramitar el título. Buenísimo, Si están bueno, apuradas. gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, chao chicas. Chao, felicitaciones. Chao, gracias. Chao, felicitaciones, ahí están arquitectas. los amigos y parientes felicitados. Che, fue corto el aplauso. Eso. Bueno, ahora sí, nos vamos nosotros. Gracias al taller por invitarnos, gracias. Gracias a ustedes por realmente. participar. Gracias. Felicitaciones, arquitectas. Gracias. Chao a todos.